nací en Minas, La Valleja. Mis padres vivían en Villa del Rosario, Estación Ortiz, Ruta 12, entre el Tala y Minas, allá, afuera, en el campo. Y cuando yo tenía 3 años, se vinieron hacia Pando, que como siempre cuento, les cuento a mis hijas que vino mi padre primero, digo que ahora se iban los padres a Europa y después llevaban la familia. Bueno, esto pasó en aquellos años 78. Mi padre se viene, consigue trabajo en Ipusa, y ahí nos trajo a nosotros, después a mí y a mi madre, que vinimos para Pando. Bien, ¿qué día y qué año nacés? 28 del 8 del 75. O sea que llegás con 3 años. ¿Y qué te acordás de aquel Pando en aquel entonces? Primero, ¿dónde vivís? Bueno, vivíamos acá en Piedras y Zorrilla, una de las casas más viejas de Pando. Ah, mirá. Que creo que está medio de patrimonio o algo, no sé si te das cuenta. Sí, acá? sí, Bueno, sí. que vive un amigo ahora. Bueno, ahí alquilaba a mi padre y vivíamos ahí. Y bueno, y la escuela la tenía, iba a la 111, me acuerdo, ir caminando. Después nace mi hermana. Mi hermana nace en el 80 y de ir con mi hermana chiquita a la escuela y venir. Eran otros tiempos, Pando, que nos manejábamos solos en la calle siempre. ¿Se extraña ese Pando? Sí, mucho, se extraña. Sí. Pero como siempre digo, hay que ayornarse. Escuela 111, ahí Escuela fuiste. 111, sí. Jardín no, directamente en la escuela. Soy directo a la escuela, sí. Ajá. ¿Y son 2 hermanos? 2 hermanos, hermana y hermano. Bien, hermano y hermana. ¿Y tu mamá qué hacía? Bueno, mi madre trabajaba de doméstica, trabajó en la casa de los Sinola, y después, como mi padre se afincó bien en la fábrica y todo, quedó como ama de casa, ¿no? Aguantándonos a nosotros. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Sí. ¿Y tu viejo papelero? Mi viejo papelero, sí. De aquella Ipusa de capitales uruguayos. Seguro, sí, claro. Y en su esplendor, ¿no? Exacto. Siempre dice él que cuando entró a la fábrica, después a los 2 meses o 3 compraron la planta 4 de enfrente. Dice, si habría sido buena adquisición. Claro, y ahí trabajó 20 años, 20 y pico de años. Se jubiló joven igual, por problemas de la espalda, pero trabajó mucho. Lindos recuerdos de la Ipusa también. Me acuerdo que yo, siendo chico, iba a la fábrica. ¿Ah, sí? Claro, a llevarle, porque cuando quedaban, que hacían otro turno, a llevarle de comer y tal. Y en aquel tiempo los porteros dejaban entrar allá, ver dónde trabajaba, ver las maquinarias, ver todo aquello que era, para un niño era algo gigante todo, ¿no? Escuela 111. ¿Y qué maestra recordás? Y a todas. Desde la maestra Marta, que hasta hace no mucho era secretaria en la iglesia, porque fui a buscar una fe de bautismo y estaba Marta. Que ¿Te encontraste con la maestra? Maestra Marta, que era una de las más viejas. Y me acuerdo que le contaba que había sido mi maestra, y esa, el mejor recuerdo fue la maestra primero. Después en segundo, Nora González, que también vive por allá. En tercero era Silvia, que esa nunca más, esa sí la perdí de vista. En cuarto era Anita, que también vivía en Pando. Quinto era Ana María Pelufo, que no sé, creo que está viva también, Ana María, que vivía allí enfrente a lo que era Copoca. Y sexto era Nora Raffo, que vivía enfrente, esquina cruzada con Utu, que era también una fenómena que falleció joven también. Ahora, no había muchas opciones nomás en materia de entretenimiento, ¿no? Bueno, sí, siempre digo lo mismo. Nosotros íbamos a jugar. Cuando era niño, enfrente ahí donde vivía era todo campo. Y pasábamos todo el día jugando a la pelota. Enfrente a Piedras y Solís. Donde está la casa de Nelsito ahora de Macinelli y eso, Sí, todo eso. sí, me ubico. Paglia, todo eso era todo campo. Eso era campo. Teníamos para divertirnos, jugar a la pelota. ¿Y había cancha? Sí, nos hacíamos nosotros con palo y jugábamos al fútbol. Y después pasábamos todo el día ahí. Y a medida que pasan 2 años, ya cuando tenemos 12 o 13 años, había bar enfrente. Por eso siempre digo, ahora los gurises tienen otras opciones. Nosotros no teníamos mucho más que ir al bar, a ir a jugar a un billar, que los grandes nos dejaran jugar. ¿Y qué bar era ese, te acordás? Allá estaba, bueno, después mi padre lo tuvo el bar. Estuvo el hermano de Candombe, siempre jodemos de Lomanice, era Alberto Sánchez, que vivía allá, ahora también se mudó, vivía en Minas,
A él le compra a mi padre. Era el bar de Bertora, que era almacén y bar. Así se llama. Almacén y bar de Bertora. Que era todo gigante. Bueno, está la estructura todavía, también viejaza. Y bueno, ahí jugábamos. Ahí a veces podíamos escaparnos atrás de mi padre, de esto, lo otro, y andaban a todos lados. Y estaba el bar Héctor, que eran de mis tíos. La hermana de mi madre era del bar Héctor, de mi tío. O sea, La hermana mayor de mi madre tenía el bar Héctor. Después acá tuvimos nosotros el bar en una cuadra. En una cuadra habían 2 bares. O sea, era un pando también donde había mucha esa cultura del boliche, ¿no? Sí, claro. Del bar. Era bar, verdad. Que no era el simple hecho de tomar, era era lo que había para divertimento para decir, claro. Y ahí había billar, y ahí había pool. Exacto. Jugar a las cartas, que el truco, que esto, que lo otro, conga, lo que fuera. Y ahí nos juntábamos. Después, más pasado el tiempo, empezamos el liceo, enfrente al liceo. Saliste de la 111 y te fuiste directamente al liceo. Al Liceo Grau, sí. Y ahí ya nos mudamos. Y como alumno, ¿cómo eras? ¿Te gustaba la escuela? Me encantaba la escuela. Sí, sí. ¿Te gustaba la escuela? Sí, era bastante buena la escuela. Sí. Aplicado, un alumno aplicado. Sí, sí. Y después no haces UTU, haces liceo. Al liceo de Derecho, sí. ¿Por qué liceo y no UTU? Primero porque me quedaba a media cuadra de mi casa, porque ya te digo, nos mudamos a Garibaldi pasando Canelones enseguida. Estaba a una cuadra. ¿Y? O sea, siempre digo que más liceo que yo no tuvo nadie, porque ahí en ese momento tenía 10 años cuando nos mudamos de allá. Y vivíamos todo el día, el campo que teníamos, entrábamos al liceo por el fondo. Jugábamos al liceo. Claro, era un liceo sin rejas. Claro, entrábamos a jugar a la pelota, jugábamos con los mismos del liceo, ya nos conocía todo el mundo. A los gurises del barrio y jugábamos con ellos. ¿Jugaste en algún equipo de fútbol? Al Babi jugábamos en el Churrinch. Que era el de allá Avenida España, ¿no? Avenida España frente ¿Lo que vendría a ser después Atlanta o no? Después tuvo la cancha Atlanta allá, sí. Pero Churrinch era distinto. Era sí. de baby no existía el Babi Atlanta, pero todos los que salían del Churrinch en ese momento que jugaban iban a Atlanta. Bien. O sea, hubieron jugadores de Atlanta de primera, como La Piava, González, yo qué sé, los que jugaron primero en el Churrinche. ¿Y después del Churrinche? ¿Jugaste en algún otro lado? Siempre les contaba, siempre jugábamos con eso en la tuerca que juego, que del Churrinche a la tuerca fue todo uno. No hubo nada en el medio. No, jugaba fútbol de salón. O sea, en esos. ¿Y en qué equipo? En el Club Pando. ¿Ah, mirá? Cuando los primeros menores que se hicieron en el Pando, éramos toda la barra nuestra que vivíamos ahí adentro también. El Pando también. O sea, después de salir de aquel campo, descubrimos el fútbol de salón y el Club Pando. Y entrábamos por arriba de los muros, era nuestro el Pando. Y ahí. Pero yo no sabía que el Pando tenía. Claro. Pero, o sea, siempre identifiqué al Pando como el pádel. Claro, o la paleta. Tuvo básquetbol. La pelota vasca. Claro, tuvo básquetbol y tuvo el fútbol de salón. Digo, el básquetbol sí me suena más porque fue conjuntamente con Grupán. Pero no sabía, pero no sabía el la pasaje historia. Por el fútbol de salón. Claro, pero ¿por qué salieron Pando y Grupán? Nunca me extraña. No. La historia. Pero no fue ese sorteo que se hizo en la Plaza de Deporte. Fue en la Plaza de Deporte, pero jugando al fútbol, no al básquet. Era por el fútbol de salón. Fue jugando al básquet. Era fútbol de salón. ¿Y cuánto tiempo tuvo el fútbol de salón del Pando? Yo no me acuerdo, pero. Pero un par de años, por lo menos, seguro. Tenía más años. Cuando se hizo menor era cuando nosotros cumplimos 12 o 13 años, que se hizo las menores por primera vez. Que no había más menores. En otro lado jugábamos solo contra el Grupán. Que me acuerdo que jugábamos los domingos de mañana contra el Grupán. Incluso teníamos A y B, porque éramos tantos gurises que el Grupán tenía A y B, y A y B también. Y ahí se hacían unos enfrentamientos como que jugábamos Barcelona y Real Madrid. Y ahí va, y después fútbol de salón, o sea, había un cuadrazo. Yo jugaba en el B porque no había C, sino capaz que jugaba en el C. Y después, ahora, lo de la tuerca... y vivíamos del fútbol de salón, también era una pasión ir al Urupán y habían 600 personas los domingos en el fútbol de salón. No era para vernos a nosotros como gurises, pero a medida que iba pasando, era divino ir al fútbol de salón, ir a comprar el pop que lo vendía Rabelín, sentarte a mirar el fútbol cuando era divino. Ahora lo de la tuerca es glorioso también, ¿no? Sí, no. Eso fue lo mejor que me ha pasado y siempre lo digo. Porque es una familia, es una comunidad, es un sentimiento. Y la alegría que tengo, que por eso decíamos con Fernando Filar, con el Ronda, que también jugábamos en el Churrinche,
y y los dos terminamos jugando, saliendo campeón, tricampeón del Este, jugando contra Rocha, los Rochas, Maldonados, Minas, todo eso, que eran selecciones y nosotros éramos la tuerca. Y salimos tricampeón del Este. Y teníamos jugadores como que venían de Progreso, de Atlántida Junior, de Ferro, de todos jugadores de primera que habían jugado toda la vida. Claro. Y decíamos nosotros también jugamos de Churrinche y a la tuerca. Ustedes han hecho otra carrera, pero estamos acá los mismos y jugamos si ustedes nos precisan. Pero... y después lo que se dirá. Aquello era que ahora, por suerte, al volver Mameli, se está recomponiendo porque están esos lazos que estamos... ahora no puedo estar por lesión, pero ayudo de otro lado y tenemos comida los martes, los miércoles, los jueves. Y eso es lo más. Es la eso familia, también, ¿no? y la familia que mucho viene. un lugar para encontrarse. Claro. Y que vengan las mujeres, que estén ahí, los gurises. Eso es lo más lindo que hay. De fútbol de veterano, siempre lo digo, se lo digo a todo el mundo. Digo, yo voy ahora no puedo porque los sábados también estoy acá, pero yo iba a todos los lugares donde iba y cosechaba amigos. O sea, y mostrador, por supuesto, pero todos amigos. Nunca tuve un problema en la Liga de Veteranos en ningún lado. Digo, A ver, pará, salís de la 111, te vas al liceo. ¿Y el liceo? Del liceo, bueno, en el liceo llegué hasta quinto año. Mirá. Sin estudiar nunca. Mis padres decían que era increíble. Porque, claro, yo no... Me quedaba casi todo, entonces no... ¿Qué pasó? En quinto año eran exámenes obligatorios. Sí. Exoneré las materias que yo hice quinto biológico todavía. Exoneré dibujo y literatura. Y después había que ir a los exámenes. Y yo veía que los que sabían más de la clase, las que estudiaban y se mataban, por lo general eran las gurisas, pagaban profesores. Que me acuerdo que estaba el Chucho, que el otro día lo vi pasar. Pagaban y los padres gastaban una guita. Y digo yo... Y empecé a hacerme la cabeza, cosa de gurí, ¿no? Digo, yo no voy a hacer que mis padres gasten un mango. Digo, no, porque si estos que estudian todos los días no salvan, a veces no salvan, digo, acá hay algo raro. Entonces me rebelé y no fui más. Hice 3 años quinto, sí. Por eso tengo muchos años del liceo. Seguía yendo para pasarla bien, porque después ya era más grande que los otros, y entonces la pasaba lindo. Y mi madre siempre se acordaba que lo único que llevaba era la cuadernola y un mazo de cartas en el bolsillo. Porque si no jugaba en el liceo, pasaba por el Solí. Los últimos años... ¿Y qué querías ser de chico? Era aviador, porque me acuerdo estando en el campo que escuchaba un avión, piloto aviador, escuchaba un avión y salía como loco, entre los terrones atrás de los aviones, me encantaba, ¿no? Después se me ha antojado ingeniero agrónomo, porque me gusta mucho la parte de campo y eso. ¿En serio? Me gusta mucho me encantaba ir a la casa de mi tío, de mi tía que vive en Arequita allá y pasaba 2 semanas allá en el medio de la nada. ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te atrapa del campo? Todo, la tranquilidad, o sea, la tierra, o sea, no mucho trabajar tampoco, no vayas a creer, pero ahora con las maquinarias y todo. Es más fácil. Estaba muy lindo, y bueno, y los animales, ¿no? El caballo, todo. Pando para Bertolotti y la familia Bertolotti es un honor pertenecer, estar y seguir estando y esperamos estar por muchos años más. Pando nos dio todo lo que tenemos y nos debemos a ella. La honestidad y el respeto y la rectitud es la clave en este negocio y en cualquier otro negocio, incluso en la vida misma. Somos la 4ª generación, está mi hermano Alejandro y yo al frente de la empresa en este momento. Somos 4 hermanos, nosotros tenemos 2 más que están en otras actividades, pero que también pertenecen a la empresa. Seguimos porque nos supieron transmitir los valores desde el día 1, los valores del trabajo, del respeto, de la honestidad.
obviamente que para nosotros tiene un valor muy importante a nivel familiar y creemos fuertemente que sí, que ha marcado parte de la historia de la ciudad de Pando y de Canelones y del país también. La primera revista que se editó en Uruguay, que salió para todo el interior del país, la hizo mi bisabuelo, que la escribía él, que se llamaba la revista La Campaña. Fue la primera revista que salió para todo el interior del país. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099 005858 o 092 610 900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue vendiendo cometas con un compañero de mi padre que vendía cometas por todo el pan santoral, todo eso. O sea, salía a ofrecerlas. La cometa de nylon. No, yo andaba con él y estaba y bajaba. Digo, pero salía a ofrecerlas a los boliches, a los almacenes. Sí, aparte era un negocio porque era el único que las vendía. Las cometas aquella nacional de Peñarol. Y salía con él, me acuerdo que yo tenía 12 o 13 años. Era más bien para pasear, porque pagaba 2 pesos, pero... Después, en Zona América, allá en la Zona Franca, trabajé de mozo. Ajá. O sea, andabas repartiendo en los locales la comida. Con unos franceses que era Olivier, era el dueño de lo que era la cafetería allá. Y ahí laburé 6 meses, 1 año. Y después, bueno, entré en la OS. Con 19 años entré a trabajar en la OS. Ah, mira, ¿fuiste funcionario de OCE? Claro. Sí, tuve casi 20 años. ¿Y qué tal la experiencia? Y divino también. Me encantaba. O sea, por distintas razones me fueron y ahí pensé que se me terminaba la vida, como bien dice, y gracias a mi familia y a todo, bueno, que empecé con esto. ¿En qué trabajaste, cuadrilla? No sé, arranqué, sí, en el primer año en la cuadrilla, parte técnica. Uh-huh. ¿Y cómo fue que conseguiste el trabajo? Por política, como era antes. O sea, por el tema de los blancos, me acuerdo que estaba Wilfredo Ambrosio, tenía un club allí en Garibaldi, mi viejo, Wilfredo era capataz y pusa, lo conocía, y por él entré en la OCE, y allá en el año 94. Pasó un año y medio, trabajaba en la cuadrilla, un día me llama el asistente del ingeniero. ¿La cuadrilla, para explicar, aquel que trabajaba? Algo haciendo apodos, sí, todo. Ajá. Obras. Sí. Obras. Yo le esquivaba bastante al adulto porque con un poquito de cabeza, lo que estaban, yo aprendía las herramientas, los materiales, entonces me usaban más para andar con las cosas que para andar escarbando. Y tenía unos compañeros bárbaros aparte que escarbaban, eran impresionantes. Me llama un día el asistente del ingeniero y digo, bueno, me echó, porque era cada 3 meses firmábamos contrato. Y justo digo, bueno, me toca. Me echan a la Me toca. Y dice que si tenía estudio, le digo, y sí, más o menos tengo, digo, ciclo básico. 6 veces quinto, claro, ¿te dice, parece sí, poco? Digo, tengo. Preguntame lo que quiera de quinto, le dije. Dice, bueno, te voy a precisar en la oficina técnica.
Le digo, me encantó, ¿está? Bueno, todo el horario. Era como, bueno, trabajábamos junto con Fabián Pérez, que ahora es el jefe administrativo. Eduardo Fabián. Mirá, o sea que Claro. sos de la misma generación, digamos. Fabián había entrado un poco antes a los. Fabián es mi compadre, yo soy el padrino de su hija y él es el padrino de mi hija. Y entrábamos juntos y estábamos juntos en la oficina. Chao para atrás, divino, atendíamos el teléfono. Una experiencia buenísima. Bueno, de ahí surgió que precisaban gente en la parte administrativa. Y ahí salí para la parte administrativa y empecé el trabajo de campo, que era inspector. Barro Blanco. Claro, porque aparte- Conozco hasta agujeros que no lo conoce nadie allá en Barro Blanco. Porque aparte es enorme la jurisdicción de ese pando, ¿no? Sí, sí, ¿Hasta dónde llega? Hasta el Arroyo Manga, ya, a los 22. ¿Hasta el kilómetro 22 de Ruta 8? Sí, sí, todo. ¿Y eso hacia allá y hacia acá? Hasta acá, hasta el Rincón. ¿Hasta el Rincón de Sí, Pando? y ahora... claro, y sí, la conexión que hicieron Seguro, recientemente la nuevo, hizo sí, Cepando. sí, sí. Y, o sea... En y ese hasta- tiempo no existía ya. Está, pero y hasta... o sea, hasta allá... Por la hasta ruta 101 hasta Aeroparque allá y las fábricas nuevas allí. Será hasta Pache y esa fábrica allí. ¿Y Ruta 75? Y Ruta 75 hasta las 7. Ah, pero es enorme. Enorme, enorme. ¿Y todo eso lo cubre José Sí, Pando? sí, habían, no sé, en aquel tiempo eran como 20.000, 25.000 conexiones. No sé ahora cuánto habrá, pero claro, debe haber más, ¿no? Pero pasaste por todas las etapas, ¿no? Todo. Y tuve almacenero también, o sea, pañolero que le llaman, para entregar los materiales. Depósito. Pasé por todos lados. ¿A quién ya recordás? lo mejor y lo más lindo era andar en la calle, ¿no? Conocía a todo el mundo, gente. Y después estuve en la atención al público también, que me encantaba. Contame una anécdota de ese trabajo. Pues yo qué sé, hay tanta. Es la mejor, seleccioname una o dos de las mejores. Del trabajo capaz que no, pero hay una muy, muy extraña que pasó, que era durante 12 en un congreso sindical en Paso Severino, con el finado negro, el Jacinto Medina, el negro Chengo, todo el mundo lo conoce. Bueno, el negro me llevaba por lo general, al principio... Fose, ¿no? Sí, Fose. La Federación de Funcionarios. Ahí va. Me llevaba primero fui de oyente al primer congreso. O sea, después ya era yo, él era de la parte técnica y yo era de la parte administrativa delegado. Entonces ahí íbamos juntos. Yo era la parte política y el Chengó, que se peleaba con las moscas. Por lo general, después terminábamos y estaban los que hacían toda la cena y todo, era una gurizada de Utu. Y que también nos engrasábamos con los gurises y quedábamos tomando alguna cerveza, ¿no? Y el Chengo, viste cómo era. Y éramos los últimos en ir a acostar. Llega las cabañas ya de Paso Severino, no sé si las conocés. Sí, claro. Bueno, quedaba en la cabaña, ya sabíamos, habíamos llevado las ropas y todo, habían 2 compañeros más. Cuando abrimos, digo, Chengo, hay olor a gas. Dice el negro, hay olor a gas, ¿en serio? Estaban todos durmiendo, ¿no? Le digo, uy, ¿qué hacemos? Fuimos a la cocina, miramos, no se veía el olor, no se veía de dónde salía el olor. Fuimos a la portería, llamamos, ya viene el portero, dice, qué raro si no hay nada acá. Ahí. Viene el hombre, abre la puerta, dice, pero hay olor a gas, ¿en serio? Y ya íbamos a empezar a despertar a la gente. Y va a explotar, además, ¿no? Algo iba a pasar, Que se iba a nadie morir, fuera se nos a iba a fumar morir, un cigarro. no, se nos iba a morir alguien porque estaban durmiendo ya a esa hora, estaban todos durmiendo. ¿Qué era? De repente vemos algo mojado ahí. Era verano, ¿no? La puerta estaba media abierta. Los zorrillos allá son como perros, como chavos, andan para todos lados. Y se ve que los zorrillos habían un par de zorrillos y era eso el olor que apestaba. Bueno, con el Chengo tuvimos que dormir en 2 mesas afuera porque los otros ni se enteraron al otro día cuando estaban durmiendo. Y no, y quedó para la historia, que buscaban gas y no había gas. Menos mal que no despertamos a nadie porque íbamos a hacer. Y una anécdota del trabajo, de obra, Del laburo, yo qué sé, a ver. porque aparte ahora hay máquinas, ¿no? Un poco, Sí, un poco hay la de analogía todo, que vos hay de hacías, el todo. ejemplo que vos hacías con el ingeniero agrónomo, pero antes era todo a pico y Sí, pala, todo ¿no? pico y pala, sí. Nosotros más. Bueno, yo tenía un compañero, Traín también, el zurdo, también, que lo conoce todo el mundo allá en Barro Blanco. Y también esa era divina porque salías con el zurdo en la camioneta, tenía una bandeirante. Y yo iba ¿Te atrás. acordás la bandera? Y yo salí. Que te digo más, era un color verde. Verde, que era entonces claro, un manejaba verde Duarte. Muy oscuro. Duarte, el supervisor ahora, el supervisor técnico, era el chofer de la cuadrilla nuestra, era Duarte, Chengo, el zurdo Chavín, un hombre veterano, que era como tener una retro más o menos, porque donde laburaba como. Y Claro, tenía, las bandeirantes, sí. claro, claro. y el zurdo que El hacía. Toyota, ¿no? Sí, sí. De mañana
salíamos a la calle y todo el que pasaba el panadero, ¡ey! ¡No me da una roca! Todo el mundo está. Desayunábamos. El de la leche, una leche, mangueaba todo el mundo. Y ya veníamos, ya todos tomándolo. Y una y otra con el zurdo también. Tenía la costumbre, era muy atropellado. Buenísimo, pero atropellado para todo. Salimos en la bandera yo al medio, el burro primero, Duarte el que manejaba y el zurdo contra la puerta. Íbamos por Independencia. Cuando vamos a pasar Varela, dice el zurdo, dale. Venía una camioneta, una Fiat Panorama. ¿Sabes lo que le pegó a la camioneta? Decí que le pegó al paragolpe la bandeirante. Qué susto, hermano. Recién salíamos a la calle casi dormidos, ¿no? Eran las 8 de la mañana. Y por suerte no se hizo nada, pero la veías la camioneta que estaba y venía como guascazo. Y le pegó a la camioneta, nosotros quedamos haciendo así. Y dale, quedó el dale, que no viene nada, dijo el sur. No. ¿Y qué te dejó ese pasaje por No, divino. Las compañeras, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Compañeros que vienen y los jefes, de todo. Bueno, el Fiti fue el que me llevó cuando yo, por eso me hizo hinchar la tuerca y siempre agradecido, ¿no? Que ahora anda medio jodido. Cuando yo entré a la 12, enseguida se enteró que jugaba la pelota y me llevó a la tuerca y ahí nunca más me fui. Y el Fiti era el jefe de facturación. Siempre dicen, ¿cómo era jefe de esto? Y yo, en fin, bien. Pues están locos a todo, pero siendo jefe era macanón. ¿Y cuándo empezás con el boliche? Y con el boliche, ponele, ya fue por el 2013, más o menos. Sí, 2012, 2013. Que arrancó mi viejo, el Cacho quería dejar, el Cacho de los Santos allá. Y Estamos hablando de Meneses y Rufo. Y le dijo a mi padre si quería y tal. Mi padre me preguntó, le digo, yo por ahora estoy trabajando, pero te doy una mano. Ellos abrían de mañana, mi padre y mi madre, y yo seguía. Y ahí lo llevábamos. Y después mi padre dijo que no estaba más, y tal, como yo tampoco tendría más trabajo, seguí con el boliche, y tal. Y ahora, como digo, le decía a Maxi allá, el otro que tiene boliche, porque cuando por casualidad de la vida me hicieron un favor sacándome de allá, ¿no? Porque acá estoy en el lugar y todo el mundo después medio decía, por fin saliste de la posibilidad aquello. Claro, porque nunca me hubiera dado cuenta si no me sacaban de allá que podía ser otra cosa. Yo hubiera muerto allá. O sea, como me daba, pero acá ya otra comodidad, bueno, otra cosa. Y ahora Maxi le pasa lo mismo, que abrió allá al lado de la tuerca un local que es nuevo. Y le decía el otro día cuando fui, le digo, Maxi, ahora te van a empezar a decir lo mismo que me decían a mí, saliste de aquella posibilidad. Dice, sí, ya alguno me lo dijo. Porque uno no se da cuenta, a veces sí no le pasan las cosas. ¿Qué tiene que tener un buen boliche? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que saber el que está detrás del mostrador? ¿O qué aprendiste de todos estos años de boliche? Sí, capaz que como cliente y capaz que como dueño, como empleado, ¿no? Se aprende mucho. ¿Qué tenés que saber para llevar adelante un boliche? Para trabajarlo bien, como se dice habitualmente. Bueno, yo qué sé, saber lo que toma el cliente ya de arranque nomás. Yo a veces vienen bajando del auto y ya le estoy sirviendo. Esas son cosas. Después, qué le gusta, qué no le gusta. Si hielo, un poquito de hielo, más hielo, más. Después escucharlo. Saber quién es blanco, quién es colorado, quién es de Peñarol, quién es de Nacional, porque si no se te arma problema. Bueno, yo tengo, como ley siempre, no se habla de política en el boliche mío, ¿no? Primero que nada, porque mi padre es de un, yo también soy del otro, y si no me peleo yo mismo con mi padre, y intransigente aparte, ¿no? Somos medio parecidos. Entonces, lo corté por ese lado, no se habla. Y de fútbol se habla, si se habla bien de Peñarol se puede hablar. Pero no es un detalle menor lo que acabas de decir. No, de política, no es de política dejo hablar cuando son dos personas conocidas o personas pensantes y que están hablando bien y que no hay más gente que pueda meterse y que opine, porque la política, en realidad mucha gente no sabe un carajo de política, no sabemos. Y se apasionan con algo que a veces no entienden o no entendemos. Sin embargo, del fútbol, todo el mundo sabe a veces lo que es una orden y un penal. Entonces, por favor, sí, le damos palo y nos peleamos,
Pero en política puede derivar en algo que... Claro, sí, pasa. Mi padre le ha pasado que escucha que alguien dice blanco no sé qué y se enoja, dice, bueno, hoja para bueno. Entonces, política no, fútbol sí. Sí, hablan bien de Peñarol. Y después saber qué se toma. Claro, y Si es con hielo, si es sin hielo. Sí, después no, aprendí a no... acá no se habla mala palabra. O sea, habla mala palabra y te digo, hey, hay familia, hay gente. Y por lo general, le digo una vez, 2 veces, si son conocidos. Y si no, y cuando viene alguno, viene alguien nuevo, le digo, sí, un bar tranquilo. Me dice, qué lindo bar tranquilo. Sí, acá es tranquilo, si no te va. Y si hay más boliche, te va, podés ir a otro boliche. Y así, nunca, por suerte, el problema, contado, me sobran dedos de la mano, no se arman. ¿Qué es lo que más se vende? Y el whisky, y cerveza también bastante, y los fines de semana cerveza abundante. En una barra que tomamos. Ahora, se transforma casi que en una barra de amigos. Sí, claro. ¿No? Yo digo siempre, la familia, nosotros los fines de año hacemos la comida al bar, que lo puse para, en un momento, que lo hacíamos allá donde está la hacienda ahora, que nos prestaba, porque Daniel Muniz vive allí, el negro Daniel que trabaja con Avero, y nos prestaban allí y lo empezamos a hacer allá. ¿Y cómo surgió eso? Y porque para que la familia viera lo que era el bar, que se dieran cuenta, ¿y? La señora de aquel, y empezamos a ir, y ahora hace años que lo hacemos, ahora últimamente lo hacemos en Atlanta. Y juntamos gente abismal, ¿no? Mujeres, niños, juegan a la pelota, que es de lo que se trata, que vean que donde vienen pasamos bien, vinimos a pasar lindo y nada más, no hay otra cosa. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099 005858 o 092 610 900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida _UI. Estamos en continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Vos hablabas de un tema que no es menor, que es los escucho. También acá se cuentan muchas cosas, sí, ¿no? sí. Tenés que tener. Por eso a veces, o sea, llega claro, a veces la cabeza de uno. Yo a veces digo que me siento mejor estando en otro boliche, voy a otro boliche y ahí me descargo, me siento afuera a tomar una cerveza y quedo ahí. Porque claro, la cabeza llega un momento que no querés escuchar y se enojan. Digo, vamos, no tienen casa, porque le digo siempre, vamos, no.
Y claro, porque no se dan cuenta que uno está desde las 9 y algo de la mañana. ¿Qué fue lo más triste que escuchaste en una barra? Yo qué sé. Y no sé, triste, se nos muere un compañero, digo, yo qué sé, un compañero de nosotros, de la barra, un compañero que era compañero mío de truco de siempre, está internado en una casa de salud, esas cosas, que lamentablemente la ley de la vida va pasando, pero a veces te sorprende. Un hombre que conocíamos hacía 2 años, que ya lo teníamos como de la familia ya, se cae estaba cortando la parra, se cayó, se mató. Que era Miguel Cortazo, que ese habíamos aprendido a quererlo todo el mundo, ¿no? Un fenómeno, un ex militar, que el hombre era un capo para todo. Y eso nos pegó a todos, entre que lo conocíamos poco, pero era más bien de allá de la gente del Huracán 28 y todo eso, pero había caído excelente. Un hombre no sé, creo que no tenía 70 años. Eso fue una de las cosas más grandes del boliche, así que pasó. Bueno, y después el amigo más grande de nosotros del bar, Ceja, no sé si lo llegaste, la verdad, unos peticitos, Rubén Darío, que dijo que se iba a operar, que lo iban a operar de una arteria, que tenía una arteria tapada, vino de trabajar, dejó las cosas, el fletacho, que él trabajaba en la construcción. Me voy a operar, todavía jodida, quiero que me velen ahí, que no sé qué, no sé cuánto. Lo operaron, el otro día el hermano nos avisó que tenía un coágulo, se le había dobrado, se nos peló el enano de ahí. Y esas cosas, esas pegan, porque era el que, bueno, hoy no hay campeonato de truco, y era él que manejaba todo el mostrador solo. Hoy tengo al conejo, al conejo, al Ale, hoy preciso 2 o 3, ¿viste? Que aquel manejaba todo solo. Uh-huh. ¿Y de anécdotas divertidas de bar? Sí, me agarraba apurado, pero hay cosas, anécdotas, cosas que pasaban. El negro Carlinga, que todavía vive, tiene 84, 85 años, que está en el boliche todos los días, también un ex militar de la EMA. Un día viene, era cerca de Reyes, estaba la feria navideña, hará 5 o 6 años, y va y me trae de regalo una camiseta de Peñarol, me la compro. Y él anda siempre en moto, ¿no? Pasó el día jugando al truco, esto, lo otro, sale y dice, me robaron la moto. ¿Cómo me robaron la moto? Me robaron la moto y allá empezamos y llamamos y ya la comisaría, que esto, que lo otro. Después dice, para. Fue para la plaza, estaba en la plaza la moto, seguro, bajó en la feria. Me había estado todo el día, digo, yo que le habrá dado buena propina al cuidacoche. Sí, creo que le di 10 pesos, pero eso no fue nada. Él otra vez, iba medio encopeteado en Suárez, se le quedó sin hasta la moto y la dejó en una casa. Se vino, pero no se acordaba en qué casa. Pasó el tiempo, iba a Suárez a cada rato, hablaba en los bares, nada, lo había dejado justo en la casa de gente mala, la moto. Al tiempo le llama a un conocido que la había encontrado, que la moto la vio, estaba en venta, y fue y la recuperó la moto, pero estamos hablando de 3 o 4 meses después. No. Fue la moto que más denuncia tuvo. La moto más denunciada. Era otra, pero igual era lo mismo. La moto más denunciada. Es que el negro Carlinga hacía llorar con las cosas de él. Y después está anécdotas. Cosas de reírse y cosas cuando me robaron la moto a mí, que también lo salí corriendo en chancleta. Y salimos todos después, alto en el auto, éramos como 200. El loco nos arrancó a correr, no la agarraban ni... Por suerte, la recuperé. No llegó a robármela la moto. Pero esa fue la única vez, el único hecho de inseguridad que hubo allá en el bar, porque gracias a Dios... Claro, porque primero comenzó en Avenida Roosevelt, lo que decíamos, y después se instalaron acá. Claro. ¿Ese fue el primer lugar? ¿Siempre Avenida Roosevelt y después acá? No, nosotros tuvimos pues me faltó uno. De ahí, otra vez en el Urupán. Arranca en Piedras y Zorrilla. Piedras y Zorrilla, en esa esquina particularmente. Piedras y Zorrilla, ese es el primer. Esa es la primera vez que yo tenía 12 años. Bien. Pero ahí ya se llamaba La Libre. No. Ahí no me acuerdo si tenía ni nombre el bar. Era Lobertora. Después, ahí va. En otra oportunidad, a mi padre le ofrece el Urupán en la cancha de bochas, allá abajo.
No sé si llegaste a ver. Bueno. Sí, que ahora lo transformaron Ahí va, ahora quedó estadio un gimnasio anexo. Un gimnasio. ¿Y ahí había bar? Había una cantinita, sí, que la tenía el Canario Troteiro, te das cuenta que Troteiro, el padre Andrés, bueno, y la señora, y se habían aburrido. Y que además antes había hasta varios equipos de bocha. Claro, se movía un poco. Toda una movida. Pero después, como se había quedado mucho la bocha, estaba medio como que no había. Y ahí entonces también estuvo tu viejo. Ahí mi viejo un día y fuimos, y empezamos. Después mi viejo, la que le pasa a mi padre, mi viejo le gustaba que tenía la estantería, todos los whisky habido por haber. Bianchi le dejaba, llenaba de whisky aquello. Y un día llega mi padre y no sé, había caído uno de los tablones que se había puesto y cayó todos los whisky, los importados, todos en el piso. Ya se puso malazo y dejó. ¿Y con quién agarré de socio para el boliche? Con el señor Conejo Eduardo Mente. Duramos como capaz que 20 días. ¿Y dónde fue? En Uruguay ahí también. Mismo. Porque mi padre dejó. Claro, mi padre dejó. Cancha de bocha. Claro, mi padre deja. Entonces. O sea que dice el Conejo, vamos, lo agarramos juntos, dale. O sea que Méndez tiene un pasado como empresario, ¿no? Claro, empresario. Y agarrábamos, pero el Conejo tanto nos hacía un asado como te desarmaba una moto. Había una mesa así grande y de repente estaba la moto ahí arriba desarmando, hacía mecánico. Y bueno, hicimos un campeonato de truco, que batimos récord, 30 y pico pareja, impresionante. Después había timba y aquello y quedamos con los bolsillos así. Eso fue ponerle un viernes un sábado. Claro, pero como quedamos con los bolsillos así, después la gastábamos en lo primero que encontrábamos. El lunes o el martes le estábamos pidiendo al Kaki, al bar de la esquina, una damajuana de vino para abrir. No. Dos más desprolijo ese Conejo. Y yo lo acompañaba un poco. Gastábamos plata en lo que fue. No. Pero funcionó, entonces. Funcionábamos un tiempo, sí, pero estaba después. Y después de ahí sí. Ahí cortamos, no hubo más nada, no hicimos más nada. Yo estaba ya en el otro coso y trabajando en la voce y tal. Después sí, cuando mi padre agarró hilo el cacho, fue ahí que. Pero tuvimos un pasaje, ya te digo, habremos estado un mes con el Conejo ahí trabajando en el Uruguay, un mes ya. Libre en todo. Pasamos lindazo. En el medio. ¿Te casás? Una hija. Tengo la hija grande mía, tiene 25 años, Rocío. Ahí me junto, que también esos años de elefante, el baile, bueno, esa parte, que aquellos años eran divinos también. Ahí conocí a mi primer mujer, tuvimos un tiempo de novios y cuando la nana tenía un año nos separamos. Así no aguantan nada la mujer. Después está esta otra señora que hasta el día de hoy tengo otra hija de 13 años. ¿Dos niñas? Dos nenas. ¿Dos gurisas? Dos gurisas. ¿Qué significan para vos? Mis ojos son, digo, tanto. La grande ahora con 25 años que le mando mensajes 200 veces y te contesta a los 2 meses más o menos. Pero ahora está laburando mucho, labura en la Tabona ahí, maneja todo el tema de los eventos y todo eso. Y está full. Entonces, ahora la entiendo un poco más. Porque el otro día me mudé y dice, sí, bueno, la semana que viene voy a estar más tranquila, voy a ir, Porque ella vive con la madre todavía. Que la madre dice, no se va a ir. Si vos no querés que se vaya. Tiene 25 años, pero estoy seguro que no quiere que se vaya de la casa. Y bueno, y después con la chica, la chica abanderada, fue una de las mejores 5 en la escuela 112. Ahora está en el liceo, está en segundo año, tiene 13 años. Loco la vida. Y que se vienen los 15 y ya estoy estresado, imagínate. ¿Qué te enseñó la vida hasta ahora? Y bueno, ¿Qué aprendiste de la vida? No solo el mostrador. De la vida aprendí. El mostrador enseña también, ¿no? Sí, claro. Aprendí que cometí muchos errores. Aprendí que cuando cometí esos errores, los que están son mi familia. Mis viejos siempre estuvieron. Amigo, capaz que 1 o 2 que estaban, pero, o sea, después están los otros que saben lo que te pasa, pero otros que te decían, precisas algo, estás ahí, está. Y de que los errores se aprenden y mirar para adelante y no quedarse en aquello que en un momento pasé mal y me quedé en esos errores. Me había quedado para atrás y pude ir para adelante. Eso me enseñó la vida. Y que cada día me levante y venga acá y haga algo que me gusta, porque si no,
Eso también, esos detalles para ser bolichero te tienen que gustar, si no, estás en el horno. Ese es el detalle más importante. Si no te gusta lo que estás haciendo, olvídate. Imagínate, yo que soy dueño, digo, si por eso digo siempre, no me gusta nunca me voy a estar empleado, ¿no? Te puede atender alguno, ahora como está Pedro acá, que me ayuda, me da una mano, pero un rato no. A mí me gusta tratar yo a la gente, que sepa, soy yo. ¿No? ¿Por qué liebre? ¿O por qué las liebres? Bueno, la liebre es mi padre porque allá afuera, en Villa Rosario, de donde estaba el Club Granjeros, que eran toda gente de la granja, eso, lo otro. Y mi padre sí corría mucho, corría rápido jugando de fútbol, y ahí le pusieron liebre. Y yo lo heredé, que siempre digo, la herencia más grande que me va a quedar, porque mucho más no me va a quedar el sobrenombre. ¿El día más triste de tu vida hasta ahora? Y por suerte, la verdad es cuando fallecen por la ley de la vida, mis abuelas, que eran las dos, y mis tías, por parte de los dos, de padre, madre, pero es la ley de la vida. La única, la más chica hermana de mi padre, que esa fue la más joven que murió, esa que yo digo que vivía en el Arequita, que yo compartía allá en el campo. Capaz que esa fue que la vida le tendría que haber dado un poco más de tiempo, pero después uno empezaba a pensar y tiene que pasar, ¿no? ¿Y el más feliz? Más feliz, yo qué sé. El más feliz sentarme a jugar el truco y jugar con mi viejo que tiene 81 años y tener a mi vieja viva y a mi viejo y toda la familia, como digo, que me da para adelante y están ahí. ¿Un sueño? Y mi hermana, ¿Un sueño? Un deseo. Qué buena pregunta. Un sueño ver que mis hijas y mi sobrino, que es lo más grande que tengo, crezcan bien y que pasen bien en la vida. Y uno tiene 50 años y yo qué sé, ser feliz así como estoy, me parece que la llevo. Vivimos, no pienso en nada muy grande tampoco. Con lo poco, así como estoy, con la gente que creo que bastante me aprecian y por suerte, y los que no me aprecian, por suerte no me lo dicen. La llevamos. No me he puesto a pensar un sueño muy grande. Tener una casa. Capaz que ese sueño sí. Una casa propia algún día. Porque ahora nomás me mudé, ayer o anteayer me mudaron a Preipo, también el conejo y mi mujer, porque estaban arreglando la casa y esto y lo otro, y un momento de llegar y se andaba a entrar la moto por el garaje. Digo, ¿cómo? Sí, ya está todo. ¿Tenés todo? Ya instalé la tele, me dice el conejo. Digo, y nos mudamos a una casa mucho más linda y todo. Pero sigue siendo ajena. Un sueño será eso. Y está. Sé que está la casa de mis viejos, pero ojalá duren mucho mis viejos, que no la preciso. Y que nunca cierre el boliche. Y que nunca cierre el boliche. Claro, mientras que estemos, no. Pero también, siempre lo digo, uno tiene que ser realista. El boliche va a durar 10 años más, 15 años más, porque no hay renovación, no hay gente nueva en el boliche. Hasta mi generación, la generación nuestra, llega. Después hay 4 o 5 chiquilines capaz que vienen de la UTU, que vienen a jugar un pool cuando tienen alguna hora libre, como hacíamos nosotros ya. Pero después la gente tiene mucho más cosas que hacer. Los gurises de 20 años, 25 años, el que trabaja tiene su vehículo, se va, tiene muchas cosas. Antes nosotros no teníamos eso. Por eso estábamos en los boliches. Y no van a jugar al truco, o si juegan en la casa de alguno, que ya son propietarios. Esa es la cosa que uno se da cuenta. Tenés que ser realista, que no van a haber 10, 15... Bueno, en Montevideo, todo el mundo me dice, yo no voy a Montevideo, nunca frecuenté bares de Montevideo, pero que no hay bares en Montevideo. Quedan poquititos. Creo que ni los clubes de básquetbol ni eso ya no tienen bar. Se va a terminar.